El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Categoría O, de opinión. Somos parte de ti. Este es un espacio contratado. El contratante es responsable del contenido editorial que en él se presenta. Somos parte de ti. Desde el restaurante Dos Besos en la ciudad de Quito para todo el país y el mundo, estamos felices de iniciar conversaciones que cuentan a través del Escaparate TV y con Lía Padilla, la primera diseñadora vanguardista del país. Estoy feliz de conversar contigo, Lía, y sobre todo de conocer mucho más de tu trabajo, de tu trayectoria y de esa autenticidad que estás plasmando en la moda ecuatoriana. Bienvenida. Gracias y bueno, aquí para responderte cualquier duda. Feliz de poder conversar sobre moda en nuestro país. ¿Qué tanto ha avanzado en los últimos años? Sabes que justo el otro día estaba pensando lo increíble que es desde que inicié hasta ahora, que digamos ya han pasado unos 10 años, ¿no? Ya se siente la experiencia, que hay más propuestas, sí, además de moda conceptual, moda vanguardista, o sea, más como ramas de la moda. Siento que cuando yo inicié era más cerrado el tipo de propuestas que habían y ahora hay como más espacios. Cuéntanos un poco de esa evolución tuya como diseñadora, Lía Padilla, porque empezaste realizando y diseñando vestuarios para la ópera. ¿De qué manera eso te marca en tu profesión, en tu carrera? Claro, yo inicio mi carrera en el 2014 con una ópera y con este mundo bien conceptual del universo artístico, digamos. Y en el 2017 lanzo mi primera colección, que ya vendría a ser una colección mía propia. Pero en mi proceso, como había mucho de estos elementos creativos del mundo del vestuario, esto hizo que mi ropa tenga bastante esa búsqueda conceptual, de decir cosas, de pensar que más allá de la ropa existen como procesos históricos, sociales, culturales a través de la vestimenta. Entonces es como, digamos, el proceso fue largo, pero a la vez como que la base fue el vestuario. Y poco a poco fui como incorporando ya elementos más de la moda. Como que partiendo del vestuario fui llevando poco a poco al tema de la moda, ¿no? Y el vestuario lo que te permite es tener elementos conceptuales, que a diferencia de la moda en donde es puramente estético, en el vestuario estás hablando de cosas históricas, sociales, políticas, culturales, artísticas. Entonces esto se vio como bien, digamos, como que influyó mucho en mi trayectoria, digamos. Y bien que haces esta diferenciación entre lo conceptual de un vestuario o de la moda, que generalmente el término moda es lo que más conocemos, lo que más se utiliza, pero incluso dándole una profundidad a la moda, ¿no? La gente piensa que es algo superficial, más allá de una industria, es una manera importante de comunicar y todos los días estamos comunicando algo. Claro, sí, pues y de tener identidad, porque así tú digas lo que estás puesta hoy o lo que yo estoy puesta, eso manifiesta digamos, una perspectiva de cada uno de la vida, de cómo te ves, con qué te identificas, cómo te proyectas hacia la otra persona, ¿no? Entonces, la moda parece superficial, pero en verdad tiene todo, tiene la historia de los pueblos, de las nacionalidades, tiene la cultura, o sea, tiene como muchos elementos que muchas veces
los vemos como, solo es ropa, pero no, o sea, detrás de la ropa hay y en esa elección todo que realizamos todos los días, ¿no? Siempre estamos tratando de plasmar cómo nos sentimos, nuestro ánimo, nuestra personalidad, lo que queremos obtener a través de cómo nos vestimos. Y quería que profundices un poco más en cómo influyen las raíces culturales, los personales también en tu trabajo y en esa búsqueda, sin duda alguna, de autenticidad que tienes en tus diseños. Claro, hubo un punto en mi carrera, digamos, que yo decía, a ver, yo soy ecuatoriana, pero ¿por qué? O sea, ¿qué me hace ecuatoriana? ¿Qué es lo que hace que yo me diferencie de un diseñador de otro país, ¿no? Porque también pasa mucho que como vivimos en un mundo globalizado, tú no tienes como mucho espacio para diferenciarte, porque ahorita ya con el internet y todo es casi que da igual que estemos en Ecuador a que estemos en España haciendo este podcast. Es como que vivimos en un mundo globalizado. Entonces en algún punto me puse a cuestionar como, a ver, ¿quién soy, no? Como desde dónde estoy hablando y desde dónde me estoy enunciando, digamos. Y estudiando un poco la historia del Ecuador, porque también hay todo este debate sobre la apropiación cultural en la moda y cómo tú puedes usar los elementos folclóricos en la vestimenta, pero que muchas veces te estás apropiando de la cultura, digamos. En todo ese debate yo empecé a descifrar que sí me tenía que posicionar como una persona de un lugar, ¿no? Entonces empecé a traducir la historia, digamos, que estudiaba a la parte ya visual o estética. ¿Puedes decir en estos momentos, Lía, que ya tienes un estilo y un sello consolidado como artista, como diseñadora? Yo creo que sí. Hay un quiebre en mi carrera que es ya la parte de meterme al mundo empresarial y de decir, a ver, necesito como formar una empresa en donde yo pueda generar ingresos con la ropa, ¿no? Claro. Que marca un quiebre un poco en esto que venía siendo tan conceptual, tan de pasarela. Tan artístico, ¿no? Pero es como una pausa para poder hacer que todo eso artístico también se sostenga, porque es como necesitas de lo uno para lo otro, digamos. Claro, para que pueda tener proyección tu arte, tu obra necesita pues una estructura y en parte empresarial. Es cuando empiezas a plasmar también a través ya de tus colecciones personales. ¿Cómo empieza? ¿Cuál fue la primera? La primera se llama Sangre y es una búsqueda más íntima, más como explorativa de mi vida. Y está inspirada en las manchas de sangre de mi infancia. Ajá. Entonces estás contando una historia y una historia personal. Claro, en esa es personal. En la segunda, que se llama Nila, mi búsqueda es más hacia rendir homenaje a mi tía abuela, por ejemplo. Entonces ahí hay una búsqueda no tan interior, sino más hacia afuera. Y esa está inspirada en las vírgenes de América Latina. Qué lindo. En el 2022 lanzas tu colección Respirar, que es una propuesta ya totalmente consolidada de gran dimensión, donde presentas un desfile performance. Fusionaste el concepto de la afectividad, memoria ancestral con esta colección. Cuéntanos un poco más de dónde sale toda esa inspiración que la plasmaste en Respirar. Claro, justo en Respirar, que ya es mi tercera colección, digamos, lo que busqué fue llevar a escena esta cuestión de la moda, porque me pasaba que las pasarelas, claro, salen las modelos, caminan, regresan, pero no hay una como cuestión artística en la propuesta, ¿no? Y justo con la Pauli Andrade como que logramos hacer que la pasarela se vuelva como inmersiva, ¿no? Y claro, la base, digamos, la inspiración de esa colección es mucho más, digamos, en esta búsqueda de identidad que las anteriores. Es una ya como una, hasta tiene estudio del color, de la estética, de la música, que también estuvo presente con Mateo Kidman en este performance. Sí. ¿Qué impacto crees que tuvo esta presentación, la percepción del arte de la moda en tu país con esta colección Respirar? Yo creo que fue como importante en el sentido en el que se llevó la moda a un escenario artístico, digamos, que antes no había pasado aquí. Y que normalmente, como te digo, desde el inicio de la entrevista se separa. Es como la moda es una cosa, el arte es otra, ¿no? Y Respirar fue justo esa apuesta
esa apuesta por una moda artística, digamos. Entonces creo que desde ese sentido impactó. Ahora que estamos globalizados, que existen las redes sociales, como tú mencionabas, hay tanto por ver y no sabes de dónde viene, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen los diseñadores, sobre todo las marcas locales también, que buscan mantener esa autenticidad, que tengan ese mensaje y ese valor? Yo creo que el reto es, primero, que compites por un lado con estos monstruos de empresas internacionales que se posicionan con ropa súper barata, digamos, en relación a lo que te cuesta la producción, ¿no? La moda fast fashion, rápida, ¿no? y todo esto. Entonces ese es un reto fuerte porque tú, al querer proponer, yo qué sé, retomar técnicas o tener elementos más artesanales en tu propuesta, te eleva el costo. Entonces compites con la moda, que en cambio es súper rápida, porque al ser globalizada pasa así, o sea, es como... Entonces ese creo que es el principal reto de las marcas locales. O sea, competir en la parte económica también, sí. ¿no? Pero ¿crees que si tienen este valor, esta esencia, este concepto, tienen asidero en el mercado local? ¿Puede seguir surgiendo la industria de la moda en Ecuador a pesar de todos los elementos de coyuntura que vivimos? Sí, hay como, yo pienso que hay como materia para explorar dentro del Ecuador, es inmenso. O sea, tú no solo a nivel cultural, ¿no? Los procesos históricos, todo lo que compone el Ecuador tiene muchísimo para ser explorado, pero muchas veces se explora desde un lugar bien superficial. Entonces, digamos, tú quieres hacer moda ecuatoriana, pero a la vez utilizas o reproduces mucho de la propuesta exterior. Entonces ese se vuelve un conflicto porque tienes muchas marcas que hablan de lo nacional, pero que no reflejan lo que somos. Ajá. Pero sí te enfrentas a otros desafíos al momento de la producción, y no solamente de moda, los insumos, los elementos, los textiles, todo lo que se necesita para una buena producción. Eso también pone en cuesta arriba a los diseñadores ecuatorianos. ¿Cómo lo manejas tú? Sí, sabes que yo en eso creo que más bien es una oportunidad. Siempre lo he visto como oportunidad. Qué bueno. Porque en el momento en el que tú tienes limitaciones, tu creatividad sí o sí tiene que surgir. Entonces no hay el cierre que quieres, pero te toca inventar poner un botón, entonces, formas, claro. Sí, o sea, es como que te obliga a crear, ¿no? Y pienso también que hay que como ubicarse en dónde estás, porque a veces crees que estás, yo que sé, creando en París y no estás en París. O sea, hay diferencias, o sea, súper estructurales, que no es lo mismo. Entonces quieres sedas, pero la seda se produce en Asia y es carísimo que llegue acá. Entonces es un poco como aterrizar en dónde estás, ¿no? Hacer un estudio más profundo de qué es lo que tú estás haciendo y en qué lugar, en qué contexto estás habitando. Entonces, ¿qué es lo que más se utiliza o se debería utilizar aquí en Ecuador para no caer en lo que tú mencionas, estar tratando de importar o de soñar con otros elementos para diseño? Yo no creo que está mal importar, creo que tienes que saber que, y deberíamos ser conscientes. Si yo compro una seda, obviamente va a ser más caro, ¿no? Pero de ahí que utilizar, puedes utilizar. Lo que sí es bastante triste es que en el Ecuador las fábricas, sobre todo a nivel textil, de insumos y toda esta cuestión más de lo que necesitas, la materia prima. Claro, la producción. No hay mucho. Entonces tienes fábricas que igual importan el algodón, que igual importan la lana como materia prima para crear sus textiles. Y las propuestas son bien limitadas, digamos. Pero creo que igual es una oportunidad para que tú con los productos crees nuevas cosas. Y este mensaje que estás dando creo que es súper importante porque aprovechar todos estos limitantes que podemos tener en todos los ámbitos para poder ser más creativos, para poder seguir creando estas oportunidades que de una u otra manera se presentan en nuestro país. Sí, exacto, como buscar la forma de ubicarte en el contexto y a partir de tu contexto crear, ¿no? Hablando también de autenticidad, para las personas y el grupo humano que trabaja y que está involucrado en la moda, hablemos de, no sé, fotógrafos, influencers, modelos. ¿Cómo manejas todas estas esencias, estos egos también al momento de trabajar con estas personas en una colección?
Sabes que la moda, o sea, el universo de la moda es súper amplio, ¿no? Como te decía, hay este lado que es más comercial, hay un lado más artístico, hay un lado más como de la imagen, ¿no? Hay como afinidades con ciertas personas y con otras diferencias, pero eso no te hace que digamos que pueda ser imposible trabajar, ¿no? Hay Pero elementos sí para trabajar, hay talento para trabajar acá hay en Ecuador. bastante, hay bastante. ¿De exportación? Yo creo que sí, a nivel de fotógrafos, por ejemplo, hay un nivel súper alto. En el tema del modelaje, creo que hay un poco falta como profesionalización, porque se vuelve más como el hobby, porque como hay el talento, pero no hay la industria. Entonces tú tienes un montón de gente súper capaz, pero a la hora de la hora no hay los recursos para sostener. Claro, no hay dinero para que puedan vivir de esa profesión. De ese tipo de moda, así como editorial, como de pasarela, eso no se sostiene. Entonces, justo por eso yo abrí la tienda, porque dije, a ver, o sea, es lindo hacer moda, como yo le llamo la moda de verdad, pero ¿cómo sostienes, no? O sea, ahí se vuelve complejo. Entonces, puede haber el talento, pero no hay la industria, y eso se vuelve fuerte, porque se vuelve como un hobby, en lugar de profesiones que pueden ser como... sí, autónomas, digamos. Y no te ves en este ánimo de sostener la tienda y tu negocio como tal, como emprendedora, como empresaria, perder un poco de la autenticidad de lo que tú tienes como diseñadora para volverte, pues sí, más comercial. Sabes que esa es mi pelea todos los días, es como que digo, ¿qué está pasando conmigo? Porque es súper diferente, o sea, tienes que pensar en las tendencias, en qué se vende, en qué usa la persona, las tallas, los cuerpos, no estás pensando en cómo se ve la imagen, sino en que funcione para mucha gente. Entonces el reto es diferente. No me da miedo perderme en el sentido en el que sé que lo que quiero es hacer moda conceptual, pero sí es duro, o sea, sostenerse ha sido así como ya, ¿cuándo voy a poder hacer? Todo un reto y todo un desafío. Y para las nuevas marcas todavía, para los nuevos diseñadores, ¿cómo mantener esa esencia, mantener esa marca auténtica en un mercado también saturado y tremendamente competitivo? ¿Qué dirías? ¿Qué les dirías? Yo diría desde mi experiencia que lo que pasa es que muchas marcas inician al revés, inician con lo comercial y después quieren posicionarse en este mundo más de editorial o de pasarela, ¿no? Yo creo que eso es un error, porque la moda en verdad surge de estas propuestas creativas. O sea, el rato que tú tienes una propuesta conceptual, es mucho más fácil hacer ropa comercial. Lo demás fluye, porque claro, ya viene porque de una raíz, claro. Eso. En cambio, al revés, se vuelve copiar lo que ves. Yo que sé, abres Pinterest, ves blusas y copias de una blusa, más o menos nueva, porque le incluyes ahí un estampado, alguna cosa. Pero, en cambio, si partes del origen, es mucho más fácil tener identidad, poder decir cosas, sostener una marca, ¿no? Lo otro es competir con esos monstruos de empresas que, o sea, no es realmente imposible. Uh-huh. ¿Y cómo ves la industria? ¿Hacia dónde va? ¿Qué cambios esperas que se vaya a presentar en la industria? Y un poco también si lo podemos aterrizar a nuestro país. Uy, no sé, ahorita con todo el desastre de la luz y todo, me parece que es como una pausa a muchas cosas, pero... ¿Crees que puede ser así como de arrollador también como en la pandemia, que tenga un impacto así de fuerte en lo que estamos viviendo en estos momentos? Aunque tal vez, ojalá, en menor tiempo. Sabes que no sé mucho, nunca pienso mucho en el futuro yo, no soy así como muy de proyectar, pero lo que sí veo, porque soy profesora también, es que hay mucho talento, entonces yo creo que sea como sea, se va a ir generando una industria, porque ya se está hablando de hacer aquí las cosas, que eso también es chévere, que tú sabes que puedes hacer acá, que puedes contar con un fotógrafo acá, que no necesariamente tienes que irte afuera para que sea algo bueno, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco, y con lo que he visto estos 10 años, sí se va creando industria, ¿no? Y con la Pauli justo decíamos el otro día, bueno, se crea la industria, pero también hay que regresar a ver a lo de atrás, ¿no? Porque muchas veces se cree que la moda nació por poco ayer aquí, y no, hay una trayectoria de diseñadores que han venido trabajando. Y que han venido labrando el camino, ¿no? Exacto, que gracias a ellos yo entro en un momento y gracias a mí otras personas entran en cierto momento, ¿no? Entonces un poco eso, como se ha venido de un proceso y yo creo que el proceso sigue.
Para mantener la autenticidad en la moda, Lía, ¿qué nos dejarías el día de hoy? ¿Cuáles serían esos pilares para seguir siendo o para ser auténticos en la moda? Yo creo que el primer así consejo que yo daría es tener coherencia, porque muchas veces te pierdes en el qué dirán o en lo que yo veo, en los referentes que tienes de externos, y muchas veces no ves lo que en verdad tienes tú. Y eso desde ubicarte en dónde naciste y cuándo naciste, ¿no? Yo no nací en 1800, yo nací en el 87. Hay personas que nacen en un contexto súper diferente. ¿Y en dónde naciste? Entonces ubicarte en eso y ser coherente con el lugar donde habitas, el contexto con el que habitas. Creo que esa es como la mayor estrategia para no perderte en el camino. Muchísimas gracias, Lía, por acompañarnos hoy en Conversaciones que Cuentan. Estamos en el restaurante Dos Besos en la ciudad de Quito, en el Escaparate TV. Invitados todos siempre a estar pendientes de nuestras conversaciones, que con nuestros perfiles invitados podemos generar también mayor conciencia en nuestro espacio, en nuestro país, y darles esos caminitos y esos consejos por parte de nuestros profesionales invitados. Lía, gracias nuevamente por estar acá. Gracias a ti, gracias. Este fue un espacio contratado. El contratante es responsable del contenido editorial que en él se presenta. Somos parte de ti.